cantar. Conoce cuánto te ama Dios y por qué te da todo lo que necesitas. Conoce cuánto te ama Dios y por qué te da todo lo que necesitas. ¿Lo pueden repetir conmigo? Conoce cuánto te ama Dios y por qué te da todo lo que necesitas. Así es que cuando nos demos cuenta de cuánto nos ama Dios y nos revele por qué nos da todo lo que necesitamos, ya tenemos la puerta abierta. Ahí empezaba el amén fuerte. Si ya tenemos la puerta abierta, amén, amén. Sacúdense el frío, o tienen mucho calor, o apagamos el aire. Leemos en la Biblia, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Me gustaría que después en sus casas se lo lean todo completo, el capítulo 17. Es una maravilla. Pero leemos en la Biblia, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración de Jesucristo, que como sumo sacerdote, una hora... Todavía no pido la cita. Es que están distrayendo. Si todavía no es la cita, la gente se distrae. Tenemos que controlar también. Entonces, leemos en la Biblia, en el capítulo 17 de Juan, la oración de Jesucristo como sumo sacerdote. Y esta oración la hizo unas horas antes de ser llevado a la crucifixión. Podemos decir que esta oración de Juan 17 es la oración final de nuestro Señor. Su última intercesión que Él estaba haciendo por todos nosotros antes de morir, antes de entregar su vida, revelándonos con esa oración lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? Amor. Dar por amor y por amor dar. Esa oración al Padre, el Espíritu Santo la registró para nosotros con un propósito glorioso, el propósito de revelarnos lo que había en su corazón, el propósito de revelarnos lo que había en el corazón del Padre, que es el corazón del Hijo, o al revés, el corazón del Padre, del Hijo, nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Así es que sabiendo Jesucristo que el Padre le contestaría, fíjense, sabiendo Jesucristo que el Padre le contestaría su oración, su petición, y entonces vemos que esa oración fue registrada para nosotros. Una oración que nos permite escuchar una conversación muy íntima, algo que Dios le reveló a Juan, o Juan era tan cercano al Señor que estaba presenciando y oyendo aquella oración, que el Espíritu Santo le permitió escribirla. Pero más que todo es como que si nosotros nos metiéramos a una conversación íntima de Jesús, su Hijo, con su Padre. Y ahí andamos de metiches ahí nosotros oyendo qué es lo que le estaba diciendo. Pero no de metiches. Dios quiso que aquella oración que su Hijo estaba haciéndole a Él se escribiera para que ustedes y yo conociéramos cuánto nos ama Dios. Entonces vemos que dice, esto fue lo que Jesucristo dijo. Ahora sí, Juan 17, 24. Padre, ya estamos en el versículo 24. Si me pusiera yo a leerles esos primeros 24 versículos, bueno, nomás me voy a adelantar, les voy a leer uno.
En Juan 17:5, vean lo que dice Juan 17:5. Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Wow, y empiezan a ver cada revelación. Y luego dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. No, y apenas voy en el 6, pero ya vamos a brincarnos hasta el 24. Me fascina, me encanta ese capítulo 17, la oración de intercesión por nosotros los creyentes de todos los tiempos. Por eso dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde, fíjense qué petición, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y hace unos momentos les decía que Jesús hizo esta oración sabiendo que el Padre le contestaría su oración. Él sabía que se le iba a contestar. Entonces, cuando yo veo ese pensamiento y leo las palabras de nuestro Señor, del Hijo eterno del Padre, que le dijo: Padre, yo quiero que donde ellos estén, donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de que existiéramos. Mucho antes de que existiera el mundo, el Hijo era amado inmensamente por el Padre. Antes de que existiera la humanidad, antes de que existieran las estrellas, los universos, antes de que las galaxias, las constelaciones, antes de la creación de todas las cosas, ya Jesucristo era amado por su Padre. Y en Colosenses la Biblia nos dice rápidamente que todas las, no vamos a buscar la cita, pero dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. O sea que Él estuvo en el momento de la creación, el Hijo de Dios. Todavía no se llamaba Jesús, porque todavía no se encarnaba, todavía ni existiera, apenas estaba creando el Señor todas las cosas. Y al final nos relata lo del mundo llamado tierra. Pero ¿cuánto tiempo a lo mejor estuvo creando otras cosas? O cuando Él dijo: sea la luna, sea las estrellas, todo aquello. No sabemos, hay muchas cosas, pero no quiere decir que ignoramos el poder, el amor y la gracia, la majestuosidad de nuestro Dios. Por eso vemos que en Colosenses la Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es el que sustenta todas las cosas en la creación. Por eso vemos que nos deja entrar en el hecho de que el Padre le amó desde antes de la fundación del mundo. En esa oración que Él está diciendo, dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos está revelando cuánto amaba Dios a su Hijo y desde qué tiempo. Como dicen algunos en inglés, long time, hace mucho tiempo. Ahí estaba el Señor, el Padre, amando al Hijo. Por eso vemos que la Biblia nos dejó entrar a una conversación entre Jesús, nuestro Señor, también con un líder religioso llamado Nicodemo. Son pláticas que a veces no nos damos cuenta cómo la Biblia nos deja entrar, cómo el Espíritu Santo nos dejó entrar. ¿Se acuerdan de aquel hombre Nicodemo, un principal entre los judíos? Dice que este hombre quería ver a Jesús.
y se concertó con uno de los discípulos ahí y les dijo: quiero ver a Jesús, háganme una cita y toda la cosa, pero que sea de noche, porque no quiero que me vean y se van a reír de mí o se van a burlar y todo. Bueno, lo importante es que le concertaron una cita de noche, y dice que fue a escondidas. Bueno, quería que lo vieran todos los demás del gobierno judío y toda la cosa, se burlaran de él. Entonces dice que llegó y estuvieron Jesús y él hablando. Pero el Espíritu Santo hizo que se escribieran todas estas cosas. Igual que la plática de Jesús con su Padre, aquí vemos a Jesús platicando con Nicodemo, y nosotros así: ¿qué está haciendo? ¿Qué está platicando? A veces no gozamos la palabra cuando la estamos leyendo. Tengo que leer. No, deja que el Espíritu Santo te meta al corazón de Dios, a lo que Dios tiene para ti. Y en la medida que tú leas la palabra, buscando la revelación de lo que Dios tiene para ti, para tu hogar, para tu familia, Dios te va a hablar y te va a mostrar que va a ser una bendición tremenda. Y ahí encontramos a Nicodemo, que vino a ver a Jesús porque tenía muchas dudas y todo, pero también quiso así como adularle: Señor, yo sé que vienes de Dios, porque si no, nadie puede hacer estas cosas que tú estás haciendo. Entonces, si tenía tanto reconocimiento, ¿por qué no se enfrentó a la gente? Si sabía que venía de Dios, pero lo tuvo que decir a escondiditas. Y ahí estamos tratando de adularlo. Jesús le dijo con toda educación acerca de lo que Dios había establecido. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? Esto era una actitud de humildad de un hombre ya grande. Se calcula que a lo mejor Nicodemo tendría 50, 60 años, y ahí estaba hablando con Jesús, un hombre mayor, un principal, un sabio, pidiéndole, sabiendo que si él era el que venía de Dios, entonces tendría las respuestas a sus necesidades. Y ahí estaba él diciéndole: te es necesario nacer de nuevo. Por eso le estaba tratando de explicar, como diciéndole: todo lo relacionado con la creación anterior, todo lo que tú conoces del Génesis, todo lo que tú conoces como el hombre cayó, y cayó de estar en vida, cayeron a la muerte. Y cayeron a la muerte. Por lo tanto, nosotros ya muertos espiritualmente hablando, necesitamos nacer de nuevo. Tú necesitas un nacimiento espiritual. Por eso le dijo: el Espíritu Santo es como el aire. Viene, que no sabes de dónde viene, pero llega. Y cuando llega no sabes a dónde va. Y entonces yo me imagino que aquel se volvió medio loco, como diciendo: ¿y ahora qué tantas cosas me dice? Pero las que son del Espíritu entienden las cosas del Espíritu, y los que son de la carne no entienden las cosas de Dios. Por eso aquí vemos que él estaba diciendo: necesitas volver a nacer de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo pensamiento, porque la naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída, y necesitamos volver a recibir la naturaleza divina. Por eso es un nuevo nacimiento. Nacemos con, como dice la palabra, regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Volver a generar. Y así me voy a estirar. No lo crean muy científico, pero la realidad te estoy diciendo. ¿Qué es los genes? ¿Qué es? La herencia genética de lo que tenemos. Y al tener una regeneración, es como si tuviéramos unos nuevos genes, volver a nacer, pero ahora con una naturaleza divina. Y yo diría, tenemos ahora los genes de Dios, una naturaleza divina. Somos seres espirituales que tenemos una forma de pensar, una forma de actuar diferente a como éramos antes. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Algo que es muy profundo, algo que ni aún las gentes del mundo entienden ni conocen, pero algunos sí lo entienden y se enfrentan al mundo. Estábamos viendo un partido de fútbol americano ahora en el domingo en la tarde,
y el lunes estaba muchos juegos y había una gente que sacaban un letrero que decía Juan 3:16, Juan 3:16, y en todos los partidos yo creo que hay gente que se pone y dice, tú vas a ahora te toca a ti, y ahí en buenos lugares ponen Juan 3:16, y sí se predica y la gente dice, ¿qué es Juan 3:16? Y Juan 3:16 es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos decimos, amén. Es claro ese texto, porque la palabra insiste, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para morir en la cruz por nosotros, para pagar el precio del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces su muerte no es como dicen algunos que se quieren enojar y dicen, es que los judíos asesinaron a Jesús, es que es un asesinato el que hicieron, y ahí está la gente odiando al pueblo judío, o algunas gentes es que desprecian a Jesús y su sangre, son culpables de la sangre de Cristo. Algunos les dicen porque tomaron la cena sin darse cuenta, y no es eso. No es eso, simple y sencillamente nos está diciendo la palabra que Él entregó su vida. No lo asesinaron, nadie lo asesinó. Porque si vemos el diccionario, cuando alguien es asesinado es porque le quitaron la vida en contra de su voluntad. Si se la quita él solo, no se asesinó, sino que se suicidó. Pero si alguien se la quita, que no, entonces es un asesinato. Pero en este caso estamos viendo que nadie le quitó la vida contra su voluntad, sino que Jesucristo entregó su vida, la dio, y el Padre Eterno nos dice que envió a su Hijo porque tenía que cumplir un propósito. Y ese propósito lo estábamos recordando apenas hace 2 días. El ángel dio la noticia del plan de Dios, y ahí lo leemos en Lucas 2, 9 al 11, para que vean que esto era un plan establecido por Dios. No llegaron y ahí lo mataron, sí lo capturaron y todo, y el diablo pensó que de esa manera iba a acabar con el Salvador del mundo. Y vemos ahí, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es? Que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Hace menos de un mes tuvimos una predicación poderosa que el Señor nos dio. Jesucristo es el Señor, y nos hablaba de su gloria, de su señorío, del nombre poderoso que quiere decir Señor. Por ello, la declaración de Juan 3:16 que ya leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado por su Padre para tener un cuerpo físico. Imagínate cómo se sintió el Padre si el Hijo había estado con Él desde siempre, en la eternidad. Nosotros llevamos, para poder valorar y entender el tiempo, Dios nos dio esta dimensión del tiempo
Porque donde Dios vive y existe, Él vive en la eternidad. Ahí no hay medida de tiempo. Pero si pudiéramos medirlo, serían miles de años antes, miles de años en un presente de la eternidad, y miles y millones de años para un futuro sin fin. Entonces Dios nos puso en esa esfera, en ese cuadrito. Yo siempre digo, es un cuadrito donde comienza la creación y va a terminar. Y mientras Dios nos puso en ese cuadrito, puso el día, la noche, el sol, la luna y las estrellas para que midiéramos y nos diéramos cuenta y fuéramos sabios para entender la eternidad, y que nos diéramos cuenta de la bendición que Él nos había dado. Pero Dios sabía lo que el hombre íbamos a hacer, íbamos a pecar, íbamos a fallar a su propósito. Su propósito era que viviéramos eternamente con Él, que nunca viéramos muerte, que nunca sufriéramos. Ese era el propósito de Dios, y nos metió en el tiempo de la eternidad y envió a su Hijo en el tiempo ya, y lo mandó como un bebé a través del cuerpo de la Virgen María. Siendo virgen, el Espíritu Santo coincidió a Jesús en el cuerpo de María. A partir de ese momento Él crece, Él vive entre nosotros, llega a madurar a la edad madura, fuerte, viril de los 30 años, cuando comienza su ministerio, cuando Él se revela a la nación de Israel como lo que Él era, el Hijo de Dios. Muchas veces dio evidencia de que Él era el Mesías, el que esperaban, el que había venido del cielo, porque la palabra Mesías quiere decir el ungido. Cristo quiere decir el ungido en griego, el que baja del cielo, el que desciende del cielo, aquel que vendría del cielo, el prometido del Dios. Todo eso significa Mesías en hebreo y Cristo en griego. Y vemos entonces que Él empieza a vivir entre nosotros, y Él debía, y el Padre se sentía contento y gozoso. Pero imagínense cómo se ha de haber sentido el Dios santo, el Dios justo, que su Hijo tuviera que morir por aquellos que merecían la muerte, que merecían el pecado, que habían pecado y que merecían el castigo eterno. Entonces el Padre se sentía realmente, yo creo que tuvo una lucha tremenda, pero siempre hay una esencia que es Él. Dice la Biblia que Dios es amor. Dios es amor. Y entonces encontramos que en ese amor, cuando Él creó a la humanidad, dice que quería y la amaba el Hijo eternamente con el Padre, unidos en la eternidad. Llegó un momento en que se separan. No dejan de ser Dios, pero Él viene, toma un cuerpo y viene con un propósito, una misión. Por eso Dios abrió los cielos. Aquellos ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recuerdo que a veces hay letreros que yo veo en los aparadores: para los hombres de buena voluntad. Eso no dice la Biblia, que para los hombres de buena voluntad, y para los de mala ya se los llevó el infierno, ¿verdad? No, dice, y buena voluntad para con los hombres, buenos o malos. Dios nació para ellos, pero buenos entre comillas, porque no habemos ninguno bueno en toda la humanidad. ¿Y por qué tuvo que venir Él? En la santidad de Dios. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir? Porque realmente la santidad de Dios exigía, la paga del pecado es muerte, y tenía que cumplirse. Pero si hubiera habido otra manera por la cual esto se pudiera haber evitado, el mismo Señor Jesucristo, imagínense, el mismo Hijo de Dios estando en el huerto, allá sufriendo aquellas gotas de sangre por la tensión que tenía, pidiéndole a Dios: si es posible, Padre mío, que pase de mí esta cosa. ¿Es posible?
Silencio en el cielo. No hubo contestación. Jesús lo entendió. Hágase tu voluntad y no la mía. Como que humanamente Jesús, hombre, dijo: ¿es posible? Él sabía, como Dios que era también, que no era posible, porque se lo habían diseñado desde la eternidad. Y allí, en el huerto del Edén, Dios le dijo: hijo, adelante, adelante. Y entonces vemos que el amor de Dios se sintió golpeado, lastimado, porque muchas veces cuando amamos no somos comprendidos, no somos entendidos, no somos valorados, pero aunque sea eso, Él prosiguió adelante. ¿Por qué? Porque no existía en toda la humanidad alguien que pudiera ocupar nuestro lugar, siendo limpio, puro y sin mancha, para poder ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Al grado tal que dijo Dios: hijo, tienes que ir. Y por eso es que vino a través de la Virgen María y vivió y creció entre nosotros, para que pudiera cargar los pecados de todos nuestros y derramar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo la derramó? La Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Él derramó su sangre, entregando así su vida. Y vemos que para limpiarnos de toda maldad, Él derramó hasta la última gota de su sangre, para podernos dar un nuevo nacimiento, un volver a nacer de nuevo. ¿Cómo volvimos a nacer? ¿Qué fue lo que hicimos? Recibir ese regalo de la vida que Él estaba entregando. Y todo aquel que cree lo que hizo Jesucristo y cree lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice y nos declara, que aquel que recibe a Jesucristo como el que se entregó en la cruz, como su Señor, como su Dios, su Salvador, nace de nuevo. ¿Y cómo nace? Como un hijo de Dios. Y esto incluía a todo el pueblo judío, no nada más el pueblo judío, sino a todas las naciones, porque esa era la promesa. La promesa era que nacería el hijo de la simiente de la mujer, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya, por esa promesa tan gloriosa, donde nos incluyó a nosotros, y hoy estamos aquí nosotros gozando de esa salvación eterna. Por eso dice la palabra: para que todo, no importa de qué nación, seas judío o no judío, seas del norte, del sur, del oriente, del poniente, de cualquier raza, de cualquier sexo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero sigamos escuchando en Juan 3:17 lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el mundo ya había y hay suficiente condenación. Hay suficiente condenación, porque los seres humanos siguen rebelándose contra Dios. Los seres humanos siguen en incredulidad. Todos nosotros los seres humanos. Pero Dios, a pesar de nuestra rebelión, de nuestra incredulidad, de nuestra necedad, Dios envió a su Hijo Jesús para liberarnos de la condenación, para ser salvos si nosotros aceptamos el sacrificio del amor de Dios por nosotros. Por eso el apóstol Pablo describió el amor de Dios
por nosotros. Vamos a Romanos 8:32, ese texto poderoso, glorioso, hermoso que por más que lo leamos, vamos a ver cada día Dios nos va a revelar más y más cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Dios nos dio. No lo mataron, no se lo robaron, no se lo quitaron, no lo arrancaron de sus manos. Dios nos dio a su propio Hijo. Y una cosa muy importante, nadie se lo pidió. Ninguno de nosotros se lo pedimos. Él lo dio por amor a nosotros. Lo envió a morir en tu lugar y en mi lugar. Y a veces no pensamos eso. Dios sabe cómo te llamas, qué ibas a nacer en este tiempo. Dios sabe ahorita cuántos cabellos hay en tu cabeza, los tiene contados. No puedes decirme que Dios no está consciente de tu existencia y que estaba pensando en ti desde el mismo momento en que Él subió a la cruz. Es Dios, Él no ignora todas las cosas, porque nuestra mente es limitada, es finita y torpe en muchas cosas. Eso no hace que nosotros encerremos a Dios en nuestra mente. Si nosotros tenemos que expandir nuestra mente y nuestro entendimiento para conocer cuán grande y glorioso y majestuoso es nuestro Dios. Lo envió a morir en tu lugar, en mi lugar. No solo no nos dejó morir y descender al infierno. El castigo que todos nosotros merecíamos por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra desobediencia, de todas las ofensas que le hicimos a nuestro santo Dios, no solamente no nos dejó morir y descender al infierno, sino que, volvemos a leer lo que dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Espíritu Santo nos está hablando y nos hace pensar y reflexionar. Si Dios ya nos dio el regalo más grande, lo más valioso que hay en el cielo, que es su Hijo, ¿hay algo que valga más en el cielo que su Hijo? Todas las cosas fueron creadas para Él, por medio de Él, para la gloria de Él. Dios el Hijo había estado gozando toda la gloria del cielo. ¿Cuál fue la oración que acabamos de leer? ¿Cómo Dios nos permite entrar en la plática entre Él y el Padre? Padre, te pido que donde yo esté, estos de mi hijez también estén. ¡Wow! No, siento que no alcanzamos a gozar. Padre, yo te pido que este Hiram, este dentista ahí, esté conmigo. Y yo digo, Señor, no merezco nada más que la muerte. ¿Quién se siente digno para que el Hijo de Dios muera por él? Merecemos la muerte por nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestras falsedades, nuestros adulterios, nuestros odios, nuestros rencores, nuestra brujería, nuestra hechicería, odios, destrucción, perversión. Todo eso afecta y lastima la santidad de Dios. Es un lodo, es inmundicia, es putrefacción, es muerte. Y Dios se compadeció de nosotros, dándonos lo mejor del cielo, el regalo más valioso. Si Dios nos dio lo más valioso,
a su hijo, pregúntate, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué son para Dios tus necesidades temporales? Si Dios ya te dio el regalo eterno que es su Hijo, yo a eso le llamaría la lógica divina. Aquí está escrito: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si por amor a nosotros entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Empieza a razonar. Si la lógica humana no entra, entonces piensa en la lógica divina que lo escribió. Para que tú digas: wow, ¿cómo he sido tan torpe? Desconfiando de Dios, hablando mal de Dios. ¿Por qué no me da? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no recibo? Si Dios te dio a su Hijo, ¿sabes por qué no recibes? ¿Por qué no tienes más? Porque no lees la palabra. Y si la has leído, te ha pasado por aquí y te salió por acá. Pero hoy Dios nos está citando en este lugar, entendiendo que conozcamos cuánto nos ama Dios y por qué nos da todo lo que necesitamos. Porque nos amó tanto que dio a su Hijo, y por eso Él dice: ¿cómo no te voy a dar todas las demás cosas? Si tú estás aquí presente y estás percibiendo al Espíritu de Dios hablándote a tu mente y a tu corazón. Tal vez algunos de ustedes ya están durmiendo y ya están ahí todos cansados de tantos días de fiesta, pero si no se dan dando cuenta que el Espíritu Santo les está hablando, el gran mensaje que nos va a permitir cerrar el año con victoria y aparecer, si Dios no viene antes, en el 2024, entendiendo que Dios me amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Y si me dio a su Hijo, ¿por qué me voy a preocupar qué va a pasar aquí el fin de año? ¿Y cómo va a amanecer el 2024? Va a amanecer con las bendiciones que Dios tiene preparadas, porque no nos va a negar todas las cosas si me dio a su Hijo Jesús. Dáselo fuerte. Dios quiere que tú tengas tranquilidad en tu corazón. Dios quiere que tengas confianza en su amor. Y que recuerdes ese Romanos 8:32: y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Dios amaba a Jesús, su Hijo. Jesús mismo declaró cuando oró al Padre en el versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo le estaba diciendo a su Padre: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas, Padre, esa gloria que tú me diste cuando estaba contigo? Esa gloria que gozamos en el cielo, esa gloria de los ángeles alabándonos, glorificando nuestro nombre cuando creábamos las constelaciones. ¡Qué gloria! Y los ángeles alababan a Dios. Acuérdate, Padre. Y el Padre: claro, me acuerdo. Yo te pido que ellos estén conmigo allá, para que vean mi gloria. Cuando tú alcances a valorar esto, no te va a preocupar las cosas del mundo. No vas a estar sufriendo: ay, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, no te preocupes. Dios es tu consuelo y tu provisión en toda tu necesidad, aún en los cariños, en los afectos. Bueno, ahorita vamos adelante. Antes de que el mundo existiera, el Padre amaba a Jesús. Dios debe de amarnos. Dios debe amarnos muchísimo, muchísimo, ya que sacrificó a su Hijo por todos nosotros. Te pregunto, ¿cuánto te ama Dios? Muchísimo. ¿Por qué? Porque entregó a su Hijo
Jesucristo por mí. ¿Dudarás ahora del amor de Dios? Cuando alguien diga es que Dios no nos ama, lo primero que le tienes que decir: cuán equivocado estás. Es que Dios no me ama a mí. Cuán mentira te ha metido el diablo. Dios te ama tanto y te ha amado siempre, que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú tengas vida eterna. Alguien me dirá: pastor, ahora entiendo que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Y Dios dio lo que más amaba, lo más precioso del cielo. Pero yo me pregunto, pastor, estamos entrando a tiempos peligrosos, tiempos de inseguridad, tiempos de pobreza espiritual, tiempos de pobreza moral y aún tiempos de carencia financieras importantes para nosotros y para nuestros hijos. Se preguntan y dicen: ¿y quién cuidará de nosotros, pastor? Oye la palabra de Dios para ti. La palabra dice, y necesitas fijarte muy bien que dice: el que no escatimó a su propio Hijo. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿De Dios quién? El Padre. Muy bien, vámonos. Porque Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Hay veces que habla el Padre, hay veces que habla el Hijo y hay veces que habla el Espíritu Santo. Pero son Dios. Y tú tienes que darte cuenta. Entonces aquí está hablando el Padre. Y dice: el que no escatimó a su propio Hijo. Quiere decir que Dios no se tentó el corazón para darnos a su Hijo. La respuesta para nosotros es, como dice la palabra: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y qué es dará? El verbo dar en tiempo futuro es dar, desprenderse de alguien, de algo, de alguien desprenderse de algo para dárselo a otra persona o dárselo a otro individuo, a otras, no sé, pero es dar, dejar. Vemos que si Dios nos dio ya tiempo pasado a Cristo y nos dio el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, pero Dios hizo ese gran milagro, nos hizo sus hijos, ya somos sus hijos, pertenecemos al cielo, vamos a estar conforme a la petición del Padre, del Hijo en el cielo. Pero Dios no ha parado. Dios es tan rico que nos dice que nos va a dar también juntamente con Él todas las cosas. Dios nos está diciendo: si te di a mi Hijo, ¿cómo no te voy a dar juntamente con Él todas las cosas que te hacen falta? Quiere decir que su Hijo Jesucristo fue un regalo. Siempre predicamos así y decimos: es que Dios nos dio a su Hijo como un regalo. Y si Dios nos da un regalo, quiere decir que los regalos no nos cuestan, al menos los que recibimos hoy, ¿verdad? Los regalos no nos cuestan a nosotros, los que los recibimos. Los recibimos gratis, los recibimos gratuitamente. Eso significa que ahora y por los siglos de los siglos, Dios nos dará todas las cosas que necesitamos como un regalo gratuito, sin costo. Dios te va a dar todas las cosas. ¡Wow! Ay, pastor, yo creo, ¿de veras? Nos va a dar todas las cosas gratuitamente. Yo te estoy leyendo su palabra. Seguimos. No depende de tu desempeño. No dependerán las cosas de tu esfuerzo, de tu trabajo, porque son un regalo que Él tiene dispuesto para nosotros juntamente con Cristo.
Ya vamos enfocándonos al mensaje. ¿Conoce cuánto te ama Dios? Ya vimos cuánto. ¿Y por qué te da todo lo que necesitas? Ya estoy entendiendo. ¿Voy bien? ¿O ya estamos atorados? Me regreso. 1, 2, 3, 4, 5 hojas. No. ¿Van entendiendo? Conoce cuánto te ama Dios y por qué nos está dando todo lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Por eso acabamos de leer que nos dio a su Hijo Jesucristo. Alcanzaremos a valorar que el tener a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, viviendo en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios, el Padre, nuestro Padre, Él va a proveer gratuitamente todas las cosas que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en mi vida, en mi esposa, en mi esposo, en mi hogar, en mis hijos. Y si no, con que yo viva en mí, ya vive en mi casa. ¿Se entendió? Y si Dios está en nuestra casa y nos dio a su Hijo, y su Hijo es el Dios eterno, el heredero de todo el universo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que pasa es como que se nos olvida que está Jesús en nuestra casa. Jesucristo está en tu casa, está en tu hogar, porque está contigo. Tenemos que estar refrescando la mente. Por eso tenemos que alcanzar a valorar que el tener a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, viviendo en nuestros hogares, en nuestras familias, Dios, el Padre, nuestro Padre, Él va a proveer gratuitamente todas las cosas que nos hacen falta. Dios lo va a hacer bendiciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Bendiciendo nuestro trabajo, bendiciendo todo lo que toque en tus manos, todo lo que toque en tus manos, en tu vida diaria, en tu trabajo, en nuestra empresa. Y los recursos que Dios nos dé a nuestras manos se van a multiplicar en una forma milagrosa y sobrenatural. ¿Y cómo sé que se está produciendo? Hoy tengo 1,000 pesos y sigo teniendo los 1,000 pesos, pero con esos 1,000 pesos pudiste comprar muchas cosas que no pensabas que ibas a comprar. Las encontraste más baratas, te las dieron, te las obsequiaron, no faltó qué, pero llegaste el fin de semana y cubriste todas tus necesidades. No te diste cuenta, como la multiplicación de los panes. Llegaban con un cesto y sácale, y sácale, y sácale, y seguía. Ellos veían cómo brincaban, no veían nada. Sencillamente sacaban otro pan, y 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 de a 50 en 50, 5,000 varones. ¿Cuántas mujeres había? Siempre hay más mujeres que hombres. Por eso dicen que eran 10,000. ¿Y los niños? Pero como en aquel tiempo solamente se contaban los varones, por eso dijeron 5,000, pero se calcula que eran 12,000. De 5 panes. El creador y sustentador de todo el universo, el que hizo los cielos y la tierra, ese es Jesús. Y el Padre nos dio a su Hijo, y juntamente con su Hijo nos está declarando que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuando empiecen los recursos en nuestras manos, se van a multiplicar. Vamos a ver milagros de provisión y no nos va a hacer falta nada para cerrar el año y en el 2024. Sí, tenemos necesidades, pero todas ellas, oye, sí, tenemos necesidades, pero todas ellas van a ser satisfechas en su debido tiempo, en el kairos de Dios, no en el tiempo nuestro. Aún vamos a tener en abundancia
para dar y compartir, porque está escrito y está en su palabra. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dáselo fuerte. Ojalá pudiéramos comprar las bendiciones de Dios. Ojalá pudiéramos comprar las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué no las podemos comprar? ¿Alguien sabe por qué no las podemos comprar? Otra vez fuerte. Son invaluables. Es mucho valor. Tienes razón, mi hermana. Porque somos demasiado pobres para comprar las bendiciones de Dios. Somos demasiado pobres para comprar las bendiciones de Dios. ¿Cuánto le puedes dar a Dios por tu salud? ¿Con cuánto puedes comprarle el aire que respiras? ¿Se acuerdan con el COVID? Corrían con los tanquecitos de oxígeno, corriendo, maquinitas para poder respirar. La gente quería maquinitas para poder respirar. Imagínate ahora todos los días de tu vida comprando aire para vivir. ¿Cuánto te costaría? La lluvia. Si Dios no hace llover sobre los campos, no hay hierba. Y si no hay hierba, los animales no comen. Se mueren. Los árboles se secan. Los pájaros se mueren. Y tú también. ¿Podrás comprar 10 minutos de vida a Dios? Es que se está muriendo y le queda poco tiempo. 1 hora, un día de vida, ¿sabes cuánto vale? La paz interna de tu corazón, el gozo que sentimos. Hay momentos de gozo y de alegría, se pueden comprar. Yo voy a Walmart y estoy dando un anuncio gratis, denme 10 kilos de gozo y en este paquete 5 kilos de paz, y nos lo vamos tomando, la paz y el gozo y la alegría. No podemos comprar ni la paz, el gozo, la armonía en tu hogar, el amor que logra todo, aún el perdón. Oro. Es que yo tengo oro. Tú tienes oro. Y otro dice, yo tengo plata. Muy bien. ¿Sabes qué dice Dios? Mío es tu oro y mío es tu plata. No dice Dios, mío es el oro que está en las montañas, el tuyo no me pertenece. No. Y dice, mía es la tierra y su plenitud. Es que yo tengo mi casa y tengo mis hectáreas, tengo mi rancho. Es de Dios. Tú lo tienes ahorita y lo compraste hace 20 años. Es que mi abuelo, y antes de tu abuelo, mi tatarabuelo, ¿y qué? Y antes los apaches que vivían aquí. Y ya se movieron los apaches, se murió tu tatarabuelo, tú ya agarraste el rancho, tienes necesidad, lo vendiste, es de otra gente y es de otra gente y de otra gente. ¿De quién es la tierra si nosotros estamos de paso? A veces somos tan torpes que decimos, es mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Tenemos que tener sabiduría y dejar de amar las cosas materiales para entender que Dios es el dueño de todas las cosas, y Él nos ha dado la vida, la salud, lo que tenemos, el campo. Goza la vida de hoy porque
Dios te ha dado salvación y vida eterna, te dio a su Hijo, y todas las cosas que necesites se las va a dar a su debido tiempo. No te va a hacer falta nada, no te va a faltar comida, ni techo, ni vestido, y si eres sabio, vas a vivir con gozo, con alegría, y espera los milagros de Dios, porque la salud y todo eso también Dios nos lo va a dar. Somos demasiado pobres para comprar las bendiciones de Dios. La segunda razón por la que no podemos comprar las bendiciones de Dios es porque Dios es demasiado rico y no tiene necesidad de vender nada. ¿Por qué vendes lo que tienes? Para ganar más, para obtener dinero. Si no, no venderíamos lo que tenemos. Necesitamos recursos, necesitamos esto y vendemos. Pero Dios es demasiado rico, no tiene necesidad de vender nada. Y además, ya les acabo de decir, Dios es el dueño de todo. Todo lo que recibimos viene de su mano. Lo reconozcamos o no, viene de su mano, y lo hemos recibido y lo estamos recibiendo gratuitamente. No hemos pagado nada, no nos ha costado nada, ni la vida, ni la salud, ni el gozo, ni la armonía, ni todas las cosas que tenemos de bendición. Todo ha sido gratis. ¿Y sabes por qué? Por amor a su Hijo Jesucristo. Por su Hijo Jesucristo, que nos ama, y a todos y cada uno de nosotros su Hijo, y su Hijo quiere darnos todas las cosas que necesitamos y que nos hace falta. ¿Quién nos las quiere dar? Su Hijo Jesucristo. Y el Padre quiere bendecir a su Hijo, que lo obedeció, que lo amó hasta la muerte, que lo complació, viviendo satisfechos cada día, viendo su amor y su misericordia, porque no es la abundancia ni la escasez la que nos hace ser felices, sino la presencia de Dios en nuestros corazones, sabiendo que nos ama y que todas las cosas van a venir a nuestra vida con el amor, el gozo, la paz y la felicidad que su Hijo vino a traer para nosotros desde el cielo. Conozco gentes que con abundancia y más que abundancia no son felices. Conozco también muchos que tienen carencias, que tienen muchas necesidades en sus corazones, pero en sus corazones hay gozo, hay alegría. Tienen escasez, viven con limitaciones, pero me asombra de ver cómo viven felices, contentos, gozosos. Muchos vienen aquí a la casa de Dios, aquí en Mijés, y se encuentran con Dios y salen rebosantes, llenos de un gozo y de una paz. Salen con sus chiquitos allí corriendo, caminando, y uno dice: no se les ve el carro último modelo, ni siquiera moto tienen, ni bicicleta. Ahí andan pagando su camión y todo, pero vienen a la iglesia contentos, felices, alabando a Dios. Y otros podrán venir en sus autos bien vestidos y toda la cosa, pero a lo mejor están llenos de amargura y de tristeza. Pero lo que quiere Dios es que todos los que estemos aquí, que somos sus hijos, podamos entender que aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Por eso dáselo fuerte. La palabra de Dios nos dice que permanezcamos en su amor. Esto es sumamente importante, que permanezcamos en el amor de Dios por nosotros, no en nuestro amor por Él. Permanezcamos en el amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo mostró su amor? Dándonos a su Hijo. Entonces permanece en su amor, recordando el amor de Dios por ti,
por su Hijo entregado en la cruz, porque Él pagó todos nuestros pecados e hizo posible que se abriera el cielo para que recibamos bendiciones. Quiero terminar con esto como excelente manera de cerrar el año. Mientras lo ves, recuerdas lo que pasó literalmente. Gracias al amor de Dios por ti, recuerda la muerte de Jesús. No hace que Dios nos ame. Vuelvo a leerles, pongan atención porque ya estamos terminando. Recuerda la muerte de Jesús. Recuerda el amor de Dios por ti. Esto no hace que Dios nos ame, sino que Dios nos amó y por eso entregó a su Hijo Jesucristo. No porque recordemos que Él, ay Dios, y por eso nos ama, no. Nos amó ya y entregó a su Hijo Jesucristo y muestra su amor. Que Dios descargó la ira, el castigo del pecado en el Cordero. Todo el castigo fue sobre de Él. Y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que observen. Nunca Jesús le había dicho Dios mío, Dios mío. Siempre decía Padre, 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 Padre. Pero en ese momento el Padre se apartó de Él y estaba siendo el Dios de Él, que estaba siendo justo, castigando el pecado tuyo y mío en el cuerpo de Él. Enfermedad, ira, todo eso que pagó, Él lo estaba cargando, pagándolo con un sufrimiento atroz. Cuando Él gritó: consumado es, declaró: la victoria es completa, el diablo está derrotado. Tembló la tierra, nació el sol nuevamente, y entonces levantó su rostro y dijo: Padre mío. Ya era el Hijo victorioso, el Hijo que estaba en victoria, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí fue la victoria completa de nuestro Salvador. Por eso puedo leerte: conoce cuánto te ama Dios y por qué te da Él todo lo que necesitas. Porque eres amado. Somos amados. Jesucristo conquistó y venció al peor enemigo del hombre, que es la muerte. Por eso los creyentes no tenemos temor a la muerte, porque la muerte ya fue vencida y nosotros hemos nacido a una nueva vida. Somos nuevas criaturas y tenemos una vida eterna por delante. Dios dio a su Hijo y juntamente con Él nos dio todas las cosas. Esperemos que esta noche podamos comprender y entender cabalmente el amor de Dios por nosotros y la provisión que Él ya ha hecho por nosotros. Que estos días de fin de año, estos días que faltan, que son 4 o 5 días, podamos nosotros descansar en el amor de nuestro Dios, que nos abre un próximo año de certeza que tenemos un Dios que nos ama, que entregó a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos y supiéramos que si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Tuvimos la fe para ser salvos? Ten la fe y adóralo, sabiendo que no te va a hacer falta nada, que todo va a llegar a su justo tiempo, porque el problema es que nosotros queremos todo hoy. No, Dios tiene sus tiempos. Algunos no fuimos salvados a los 10 años, 11 años, otros sí, desde niños han sido salvos, otros ya más grandes. Lo importante es que Dios
ha preparado la salvación para todos aquellos que quieren abrirle su corazón a Jesús. Y en esta noche, no sé cuántos de ustedes necesitan entregarle su vida a Jesús. Y los que me ven por internet, les invito para que abran su corazón a Jesús. Si esa es tu necesidad, ser perdonado de tus pecados, que tengas el perdón y la vida eterna, y que tengas a Dios bendiciendo tu vida después de recibir a Jesucristo. En este momento, la bendición más grande que podemos recibir es recibir a Cristo en nuestro corazón, recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y ser llamados hijos de Dios. Vida eterna e hijos de Dios. Si esa es tu necesidad, ahora cierra tus ojos y haz esta oración pidiéndole a Jesús que entre a tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo. La iglesia me apoya. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados y la vida eterna. Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre y que ahora estás aquí invitándome a que te abra mi corazón. Y en este momento, Señor Jesús, te abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón y te invito a entrar como mi Dios, mi Salvador y el Rey y Señor de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí y darme la vida eterna. Amén. Puestos de pie todos. ¿Hay alguien? Dale un aplauso. ¿Hay alguien que hizo esta oración? ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta noche? Yo te voy a pedir que ahí donde estás, tú me levantes tu mano derecha. Yo quiero orar por ti, darle gracias a Dios por tu salvación, para que Dios bendiga tu vida y tu hogar. Si me ven por internet, ahí los que vamos a orar ahorita un momento por ustedes. ¿Hay alguien que hizo esta oración en esta noche? Levante su mano y voy a orar por aquellos que hicieron esta profesión de fe. Los que me ven por internet, cierren sus ojos también y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo bendigo a todos aquellos que esta noche se han entregado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Te pido que bendigas sus vidas. Gracias por hacernos comprender el amor que tú nos tienes y por qué somos bendecidos y cómo podemos ser bendecidos en esa fe y en ese conocimiento de saber que tu Padre, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él todas las cosas? Y todos te damos gracias y todos decimos amén. Tienes perdón de pecado y vida eterna. Esto te lo ofrece el Dios creador. Siempre está con sus brazos abiertos a amén. Te van a dar un abrazo, hermano. Pase 5 minutos, nada más van a platicar con usted. 5 minutitos. Denle un aplauso al Señor. Dios siempre trae fruto a su palabra. Su palabra dice que
Su palabra nunca regresa a Él vacía. Por eso sabemos que cuando sembramos, estamos en bendición y en victoria. Levanta tus manos y nada más vamos a repetir Romanos 8:32. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a volverlo a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todos decimos un fuerte, pero fuerte amén. Amén. Amén.